Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos. Una vez más nos encontramos para hacer tesis de salud. Hoy vamos a estar analizando un precepto de la medicina holística que indica que lo que nos pasa en la vida nos pasa en las células. Y vamos a hablar de cómo evitar que nuestros estados de ánimo se trasladen de manera negativa a nuestra salud. Y también dos cuestiones estacionales que tienen que ver con la primavera. Por un lado, las alergias de esta época que tienen que ver con el polen, cómo prevenirlas y cómo tratarlas. Y también otra cosa que tiene que ver con la primavera, la varicela. Recrudecen los brotes también en esta época del año. Te vamos a contar todo lo que tenés que hacer para evitarlo. Hoy, aquí en Tesis de Salud, que empieza de esta manera. Rogelio de Ovidio nos visita nuevamente. Siempre un placer hablar con este especialista en medicina holística. Y un poco hoy vamos a hablar por qué sucede esto de que lo que pasa en la vida de uno se refleja en las células. Esto es así, ¿no? Sí, es así. Muchas veces es así. No quiero ser absoluto, pero muchas veces pasa eso. Sobre todo, más que lo que pasa en mi vida, como, digamos, Epicteto, famoso filósofo estoico del principio de la era cristiana, decía: no es importante lo que me pasa, sino cómo vivo yo eso que me pasa. Claro, porque la misma situación en dos personas diferentes puede... Hay gente que festeja y gente que se deprime. Es cierto. Entonces, ¿cómo vivo yo eso que me pasa? Cuando nos pasa algo que no podemos metabolizar porque no sabemos, no queremos o no podemos, eso queda en algún lugar bloqueando algo y se termina traduciendo en una enfermedad que muchas veces nos dice lo mismo que le pasó a esa persona. A ver, ¿tenés algún ejemplo sí, concreto? Claro. Para... Mira, hace un tiempo vino una mujer con una enfermedad de Raynaud, que es cuando se le ponen los dedos, las extremidades frías, azules a veces, se ponen totalmente cianóticas. Y eso es porque desde lo puramente fisiológico, todo el sistema de regulación de temperatura en las extremidades deja de obedecer al control central, al cerebro. El cerebro tiene como un tablero de control donde va regulando la temperatura de todo el cuerpo, ¿no? Y de golpe las manos y los pies dejan de obedecer el control central, ¿no? Entran en un sistema como anárquico. Claro. Y entonces yo le decía: ¿desde cuándo te pasó esto? ¿No? Más allá de tratarlo médicamente, después nos sentamos a charlar. Sí. Porque primero es el tratamiento médico y después viene, bueno, a ver, veamos qué pasa en tu vida que terminas con un problema de este tipo. Y para que no se repita además, ¿no? Absoluto, y para modularlo. Entonces, empezamos a ver, entonces le dije, la palabra que tenés que revisar, sobre todo desde cuando empezó esto, algo pasó en tu vida donde vos tuviste alguna forma de conducta anárquica, porque las manos están funcionando anárquicamente con respecto al control central cerebral. Por lo tanto, si hay anarquía en las manos, hay anarquía en la vida. El tema es que uno no se da cuenta por ahí. Entonces uno va transitando, se revela a ciertas normas, a ciertas cosas, entonces se vuelve un anarquista moral, un anarquista laboral, un anarquista en algún aspecto de la vida, y no lo metaboliza. Resultado, en algún momento el cuerpo empieza a volverse en un sector anárquico también. Cuando decís no lo metaboliza, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para evitar que eso que nos está pasando en la vida se traslade al orgánico? Mira, es interesante eso. Desde principios del siglo XX hubo un médico que acuñó el término estrés. Y él se llamó Selye, Hans Selye. Y él decía, este es un mecanismo general de adaptación de todos los seres vivos. Nosotros estamos en un medio y de golpe algo
varía en este medio, en cualquier medio, ¿eh? Sí. De golpe hay una variación del medio a lo que lo tenemos que adaptar. Claro. Y si no nos adaptamos, empezamos a resistir y en algún momento nos agotamos y morimos como especie. Por ejemplo, pasó con los dinosaurios. Algo pasó que de golpe no se pudieron adaptar y terminaron extinguiéndose. Ok, nosotros podemos tener variaciones del medio físico, emocional, mental y espiritual en nuestra vida. Y a todos ellos nos tenemos que adaptar. Y la adaptación puede ser total, en cuyo caso de golpe la temperatura bajó 10 grados, me pongo un suéter, me adapté totalmente. Bien. Ahora, puede ser que no tenga el suéter, que no tenga ganas de ponérmelo, que no me quede bien con la ropa que tengo, me banco el frío. Ok, más tarde me engripo. Porque no me adapté adecuadamente a esa variación del medio. Pero esa variación del medio puede ser emocional, puede ser mental también. Claro. ¿Qué hacemos una vez que detectamos que hay algo en el ambiente o algún factor externo que nos terminó provocando el problema de salud, ¿no? Ya es un paso enorme detectar eso. Normalmente no lo detectamos hasta que aparece el problema de salud. Claro. Salvo aquella persona que se da cuenta y va a una psicoterapia. Pero si no, seguimos adelante y en algún momento se empiezan a poner los dedos azules. Y en ese caso vamos de atrás para adelante, digamos. Bueno, pasó esto, hay que revisar la energía. Y entonces, frente a eso, hay que trabajar ese tema específicamente. Lo curioso es que cuando vos, desde el punto de vista integral, empezás a trabajar ese tema, la enfermedad se empieza a modular en su evolución. O sea, o si lo curás totalmente, puede desaparecer, o puede frenar en su evolución, o puede volverse más leve, pero siempre hay una variación, porque el ser humano es una totalidad. Entonces, cuando vos lo enfocás desde algún lugar, ese mismo tema, todo se va acomodando, ¿no? ¿Y qué ejercicio debemos hacer para no correr el síntoma de atrás, como en este caso? No empezar a pensarnos una vez que tenemos el síntoma, sino prevenirlo. ¿Cómo podemos hacer desde lo holístico? Bueno, lo primero es tomarse 5 minutos de silencio todos los días, ¿no? El sosiego. El sosiego es un hábito que hemos perdido en nuestra cultura, sobre todo en nuestra cultura occidental, ¿no? Estamos aturdidos con los celulares, las computadoras, la música, el ruido, todo esto hace que perdamos. Pero cuando entramos en silencio con nuestro propio corazón, nosotros sabemos. Sabemos que nos pasa algo, sabemos que hemos perdido el equilibrio en un aspecto en particular, porque esto es lo curioso, por ahí en otro aspecto estás más 10 y en otro estás menos 4, ¿entendés? No somos un bloque, tenemos módulos y entonces en un aspecto estamos fantásticos y en otro estamos muy mal. Y entonces cuando entramos en silencio, en sosiego, nos damos cuenta. 5 minutos tomarse por día, ¿pueden ser suficientes? Sí, sí, más que suficiente. Y sabemos que ahí hay algo. Bueno, en Grecia había un término que se llama escrúpulo. Escrúpulo es una piedra en el zapato. Eso se llama escrúpulo. El que tiene una piedra en el zapato sabe que no puede seguir caminando, tiene que parar y sacarse la piedra del zapato. Bueno, hay algunos sobreadaptados que caminamos con la piedra en el zapato, pero lo dejamos para otro capítulo. Verdad, dale. Bueno, muchísimas gracias. Gracias y como a vos. siempre nos dejas pensando que está buenísimo. Dale, un beso, chao. Está con nosotros nuevamente, ya es amiga de la casa, Estela Maris Cuevas, médica otorrinolaringóloga. Y hoy vamos a hablar de una cuestión muy estacional, porque estamos en primavera, empieza la primavera y empieza a salir el agüita famosa por la nariz, ¿no? Empiezan las alergias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿las causas de la alergia de primavera? Bueno, mira, en principio, para ser alérgico tenés que tener una susceptibilidad genética. Tu padre, tu madre, algún hermano, algún tío, alguien dentro de la familia que va a hacer que vos heredes esa carga genética. Y a eso le hay que sumar el medio ambiente, que hoy está complicado por el cambio climático.
Ese combo hace que vos o algunas de las personas sean alérgicas. Entonces tienen ese sistema inmunológico que está comprometido, y frente a la llegada de determinados alergenos, y en esta época en especial, que es la alergia estacional de la primavera, están los pólenes o la polinización de los árboles, llegan a las células del sistema inmunológico, y eso hace que se produzca un insulto dentro del sistema inmunológico, y en especial de unas células que se llaman mastocitos. Entonces empiezan a liberar sustancias, entre ellas la histamina y otras como los leucotrienes, que producen sintomatología. Bien. Dentro de esos síntomas tenés la obstrucción nasal, la nariz, como muy bien lo dijiste, chorrea, es como una canilla abierta, es un líquido más bien viscoso. Aparecen las crisis de estornudo, que son terribles porque los alérgicos estornudan en salva, se levantan y estornudan 10 o 15 veces, y aparece un picor, un prurito en la nariz y picor en los ojos, y algunas veces también picor en la garganta, y muchas veces aparece la tos, porque como ese polen, cuando hay viento, cae de manera brusca, y se dice que hay una lluvia de pólenes, en especial durante la mañana, hasta las 10 AM, y desde las 7 PM, 19 PM, empieza también, porque son las horas del viento. Bien. Entonces, como tiene un peso molecular sumamente liviano, es muy fácilmente transportable por el aire. Y eso hace que llegue a la conjuntiva del ojo. El ojo pica tanto que inmediatamente el ojo se te pone colorado, está como en compota, y el párpado se edematiza, y es muy difícil bajar ese edema. Claro. Ahora, son síntomas más que nada incómodos, no todos los que describís. ¿Pueden agravarse? ¿Puede tener alguna complicación severa? Mira, esta enfermedad es una enfermedad banal, produce molestias. Nadie se va a morir, ni nadie va a salir internado por esta patología. Pero te afecta la calidad de vida. Lo dijiste vos. El problema es que afecta la calidad de vida. Entonces, al afectar la calidad de vida, uno tiene alteraciones cognitivas, tiene mal humor, no está bien. Y no está bien tampoco, por ahí la gente se automedica, que ese es todo un tema, toma antihistamínicos que son de primera generación y pasan a barrera hematoencefálica, y eso produce muchas veces sueño, y eso puede producir una alteración en la productividad laboral o en la productividad escolar. O sea, vos te tomaste algo que un amigo o alguien te lo dijo, te pasó al cerebro, estás trabajando y sin querer pasó un accidente. Sí. Entonces, ¿cómo se trata? Bueno, nosotros lo que hacemos es, primero, educamos al paciente. Le enseñamos que tiene que convivir con esta patología. El paciente que ya se sabe alérgico ya viene con tiempo a la consulta, porque quizá la primavera pasada no la pasó bien, entonces este año con mucho tiempo viene a la consulta. Y lo que le enseñamos es que se tiene que cerrar fundamentalmente las ventanas de la casa, ventilar en determinada época, en determinado horario del día, que eso está dentro del control ambiental. Bien. Y tiene que limpiar todo con trapos húmedos, la ropa se tiene que secar durante las horas de sol caliente. Si salís a la calle, tenés que venir, dejar la ropa, lavarla y bañarte. El alérgico traes todos esos pólenes, y esos pólenes se mezclan con los que están adentro de la casa. Y a vos te digo que haces actividad física, el horario para caminar es un horario complicado porque todo el mundo trabaja, entre las 10 y las 7 de la tarde. Y se recomienda usar gafas y también usar un barbijo. Y si andás en auto, también recomendamos levantar la ventanilla del auto. Estar encerrados. Estar encerrados. Y dentro de la educación del paciente es enseñarle que esta patología va a durar un tiempo. La polinización de este plátano, que es el más dañino, porque hay polinización de muchos árboles, pero el plátano es el más dañino y siempre se crea un debate acerca de él, dura durante el mes de septiembre, de octubre y de noviembre. Y el tercer escalón o eslabón es el tratamiento farmacológico, que nosotros usamos mucho antihistamínicos. Pero guiado. Sí, siempre por el médico. Antihistamínicos de segunda generación, o también llamados o mal llamados de tercera generación, y el corticoide tópico, que es el corticoide que va a la nariz para que la nariz se destape y pueda pasar el aire y puedan pasar también los olores, y que la calidad de vida sea
mejor. Claro. Solamente se indica la inmunoterapia, que es hacer las pruebitas en el antebrazo con determinados alergenos, y de eso va a surgir una mezcla, que es una vacuna, en determinados pacientes, que son muy seleccionados los que no respondieron al tratamiento que anteriormente había nombrado. Bien, perfecto. Y ahora, el que es alérgico estacional, ¿no? que le agarra en esta época generalmente a los polenes, ¿tiene tendencia ya a ser alérgico a otras cosas o se puede ser alérgico solo a esto? Es una alergia respiratoria, pero aparte de tener la rinitis, que es la cima, está en la cima y es la vedette, por decirlo de alguna forma, puede aparecer la presencia de broncoespasmos. Porque no te olvides que desde la nariz hasta el bronquiolo, hasta el último, está el mismo epitelio. Y se trata del epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, nombre y apellido, tremendo. Entonces puede atacar la nariz, puede atacar la laringe. ¿Viste los chicos que hacen esa tos de foca? Sí. Esa es la laringitis, que te despiertan y que vos decís, ¿qué le pasa? Se pone azul. O puede aparecer el silbido que dicen las mamás, o el gatito que dice que es el comienzo del broncoespasmo. O sea, cualquier enfermedad de las vías superiores, digamos, a partir de las vías esta predisposición. En realidad, el aire debe pasar siempre por la nariz. Es el lugar por donde debe pasar, porque la nariz se encarga de calentarlo, de humidificarlo y de, a su vez, que pasen solamente partículas de determinado tamaño. Cuando la nariz no está funcionando bien, el aire pasa por la boca. Y si vos tenés el antecedente de la alergia, va a aparecer la broncoconstricción, que es el gato, el broncoespasmo. Bien, bueno, entonces como conclusión para estas alergias estacionales, ¿cómo las podemos prevenir? Ok. Lo que nosotros hacemos es educar al paciente con los tips que tiré recién, el control ambiental y siempre concurrir a la consulta para que el médico sea el que indica los antihistamínicos y el corticoide tópico en caso de necesidad. Bueno, perfecto. Hay soluciones, hay formas de aliviarla. No hay que resignarse a vivir con esta incomodidad, más allá de que no se vaya a transformar en nada grave. La verdad que tiene consecuencias que no son nada agradables para la vida cotidiana, ¿no? Son ligeras, pero alteran la calidad de vida y el paciente no la pasa muy bien. Pero cumpliendo con estas pautas que estamos hablando, la puede pasar bastante bien. Bueno, Doc, un placer como siempre. A vos, muchas gracias y a tu producción. Muy amable. Muy linda la primavera, hermoso, para mí es la mejor estación, pero bueno, recién veíamos que hay alergias estacionales que tienen que ver con la primavera y vamos a hablar ahora de otra consecuencia de la primavera que tiene que ver con el rebrote de la varicela. Estamos con Celeste Celano, médica pediatra, muchísimas gracias por estar acá. Gracias. ¿Y es así? ¿Resurge en esta época la varicela? Sí, Paula, así como hay virus como el de la gripe, el de los resfríos y el de las bronquiolitis que se ven más en el invierno porque responden más al frío, el virus de la varicela es un virus que responde más al calor, entonces lo tenemos en el inicio de la primavera y también en el verano. No es que en el año no haya, hay en todo el año, pero la mayor cantidad de casos se ve cuando hace calor. ¿Por qué se da la varicela? La varicela es una enfermedad que se produce por un virus, que es el virus de la varicela zoster. Es un virus muy contagioso, altamente contagioso, que está en nuestro ambiente, todavía esa enfermedad no fue erradicada. Nosotros por suerte tenemos la vacuna en el calendario para todos los chicos que nacieron a partir del 1 de enero del 2015. Ellos por lo menos una dosis en calendario tienen. Con lo cual se empezaron a ver muchísimos menos casos y a la vez más apagados de los cuadros que uno veía cuando la vacuna todavía no estaba ni siquiera para comprar. O sea, ahora está en calendario, tiene varios años la vacuna y bueno, desde que se insertó la vacuna se ven menos casos, pero todavía se sigue viendo, por supuesto. Bueno, los síntomas son el brote, ¿no? El sarpullido, sí, lo que se ve en la piel. Claro, en realidad las lesiones aparecen en todo el cuerpo, porque colonizan todo el cuerpo, y se llaman pleomórficas. ¿Por qué? Porque tienen muchas formas, ¿sí? Empiezan como unas maculitas, después se hacen un poquito más gordas, que se llaman pápulas, y después aparecen las vesículas. Pero en el mismo momento puede aparecer generalizado en todo el brote, en toda la presencia de la piel. ¿En qué momento contagia la varicela? Muy buena pregunta esa. La varicela contagia desde unos días antes de que empiece el brote, ¿sí? Está descrito 7 días,
puede ser menos también. Así que no tenemos registro que estamos no hay registro, con varicela, exacto. claro. Y contagia hasta el día en que la vesícula se transforma en costra. Cuando ya tenemos todas las vesículas en costra, ya dejó de contagiar. ¿Y cuánto tiempo calculás que pasa? Por lo menos pasan entre 7 y 10 días posteriores al primer brote. ¿Sí? Eso se puede acompañar de fiebre, de algún resfrío. Y también tener en cuenta que la vacuna de la varicela no es que impide que vos te contagies de varicela, sino que lo que hace es que tu cuadro sea más leve y evitar las complicaciones de la varicela, que son bastante complicadas. ¿Cuáles pueden ser? Las complicaciones de la varicela pueden ser a nivel pulmonar, la neumonitis o la neumonía, que da una dificultad respiratoria muy importante. Y a nivel del sistema nervioso central, lo que se llama la encefalitis por varicela o la ataxia cerebelosa, que es cuando los chicos empiezan a caminar sin equilibrio, digamos, con mucha dificultad. ¿Y por qué se dan estas complicaciones si no se la trata adecuadamente? En realidad la varicela no tiene un tratamiento. Una vez que uno la diagnostica, el tratamiento es sintomático, es para que el chiquito no tenga picazón o molestias y demás, y las complicaciones invariablemente tienen que ver con el sistema inmunológico, es decir, con las defensas que presenta el paciente en el momento en el que tiene la varicela. Algunos hacen, las complicaciones son muy poco frecuentes, pero existen. Bien, ¿qué tenemos que hacer para intentar evitar el contagio? Bueno, en realidad lo que más evita el contagio es la vacunación, ¿sí? Porque primero uno no tiene registro quizás de que la otra persona está infectada de varicela y no está contagiando. Previos a los síntomas, ¿no? Claro. Lo que se hace muchas veces es, tener lo que se llama profilaxis post-infección. Quiere decir que cuando vos ya te enteraste de que probablemente puedas llegar a tener varicela porque estuviste en contacto, ya sea en el jardín, en el colegio o en tu casa, se pueden tomar medidas de acuerdo a cada uno y a cada profesional como para que uno no desarrolle la enfermedad. ¿Por ejemplo? ¿Qué? Por ejemplo, instaurar una vacunación dentro de las primeras 72 horas, ¿sí? Depende del paciente. ¿Sirve? ¿Eso puede servir? Sí. Por supuesto, si el contacto no fue previamente vacunado y si no tuvo varicela, ¿no? Porque cualquiera de las dos cosas dan inmunidad. Pero bueno, hay que tener en cuenta siempre consultar al profesional porque, por ejemplo, hay pacientes que no se pueden vacunar directamente. Las mujeres embarazadas requieren otro tipo de profilaxis, ¿sí? Que muchas veces tienen que ver con una gamma-globulina que se da por vía endovenosa. Sobre todo si están en los meses de gestación en el que puedan comprometer al bebé. Y bueno, y después hay contactos a los que se les puede dar el antiviral, que es el aciclovir, una droga que nosotros usamos mucho para los contactos. Perfecto. ¿Se da más frecuentemente a los chicos, pero también puede atacar a los adultos? Sí, por supuesto. Y de hecho, Paula, cuanto más grande es el paciente, más virulenta es la enfermedad. ¿Sí? Porque, bueno, por una cuestión también del propio sistema inmunológico y del desarrollo del virus a lo largo del tiempo. Hay que tratar de no tocar las lesiones, ¿no? No hay que tocar las lesiones, pero asimismo, como te dije, la varicela es altamente contagiosa, se contagia también por lo que llamamos nosotros gotitas de flu, saliva, respiración. Y también por el contacto de piel a piel con la lesión de la vesícula. ¿Qué hacemos cuando hay un chico en casa con varicela? ¿Cómo tratamos de preservar al resto de la familia? Bueno, primero hay que avisar al pediatra o al médico clínico, sobre todo para el que no la tuvo y el que no estuvo vacunada, a ver si es necesario tomar algún tipo de medida. Por lo general podemos tenerlo en una habitación en donde uno se acerque lo menos posible, sobre todo si no tuvo la enfermedad, que no esté en contacto, que no comparta vasos, platos, cubiertos. Aislamiento, sí, sería lo ideal. Lo que pasa es que a veces es difícil aislar a un chiquito de su casa y bueno, a veces se terminan contagiando los mismos miembros de la familia. Como es una enfermedad benigna, que por lo general no da mayor problema que, bueno, las complicaciones en el caso de que aparezcan. Que el malestar es muy notorio en el chico. Entonces, claro, quiere hacer vida normal. Pobrecito tenerlo ahí aislado. Claro, uno trata de acompañarlo. Una vez que tuviste varicela, ¿no vuelve?
Una vez que tuviste varicela no vuelve, pero el virus de la varicela puede quedar alojado en unas partecitas del cuerpo que se llaman dermatomas y se pueden volver a reactivar como el herpes zóster, que nosotros lo conocemos como culebrilla. Claro. ¿Sí? No todos los pacientes hacen el herpes zóster, a veces uno tiene que estar pasando por una situación de bajas defensas como para que ese virus se vuelva a activar. Pero de lo que es varicela genera inmunidad de por vida. Bueno, una buena. Una buena. Una buena. Bueno, aprendimos un montón, así que estar atentos que estamos en plena época. Qué Muchísimas bueno. gracias. No, gracias a vos. Y de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y nos encontramos en una semana para seguir compartiendo otro tesis de salud.